El día de hoy estamos hablando de héroes. ¿Ha cambiado el concepto de héroes a lo largo del tiempo, llegando aquí a la actualidad? Bueno, yo creo que siempre ha mantenido esta idea de personas que hacen un gesto extraordinario, una acción extraordinaria, haciendo sacrificios muchas veces, ¿no? Pero ya más temprano veíamos que antes, cuando éramos una sociedad más religiosa, había muchos más santos, aunque el Perú sigue teniendo muchos santos entre sus personajes más populares, ¿no? Y luego estos fueron reemplazados también, o bueno, fueron a unirse los héroes cívicos, ¿no? Los civiles. Y yo diría que también desde los 20, 30 en el siglo XX, también hay héroes de la cultura popular, ¿no? Desde los superhéroes que ya tienen no solo acciones extraordinarias, sino poderes extraordinarios, hasta también los héroes de la cultura, del espectáculo, del deporte, etcétera, ¿no? Que van capturando también la imaginación juvenil. Claro, afortunadamente en el siglo XX ya no tuvimos las guerras del siglo XIX, salvo la guerra de Ecuador, ¿no? Del 41, donde está la figura de Quiñones, ¿no? Pero también tuvimos guerras traumáticas internas, ¿no? En los 80, el fenómeno, el contexto de la subversión. Es decir, ya la coyuntura histórica va cambiando, pero siempre encontramos personajes excepcionales, ¿no? Como María Elena Moyano, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Que es la que cierra un poco esta primera colección de superhéroes de la patria. Termina con justamente con Quiñones, y al final está María Elena Moyano, ¿no? Que viene a ser una heroína y un ejemplo para las mujeres y para la sociedad de los últimos tiempos, ¿no? Ahora, las expresiones de la cultura popular se van expandiendo en el siglo XX, como bien lo has dicho, por ejemplo, el deporte, el fútbol, que generan héroes, pero también la cultura académica generan héroes. O sea, tenemos a Mariátegui, tenemos a Basadre, tenemos a personajes pues que hicieron no murieron como héroes, ¿no? Porque ya no es el contexto del siglo XIX, pero han hecho una obra tan sólida y tan importante que los consideramos como paradigmas, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de héroes. Por ejemplo, tú que has recorrido esta galería de héroes a lo largo de la historia, en el siglo XX, ¿cuáles son los que juegan en el imaginario de los peruanos? Mira, como te decía, sí, o sea, qué problemático es para mí. Por ejemplo, hacíamos esta comparación, ¿por qué el cuarto del rescate, no? El cuarto del rescate es el rescate pues más caro pues de la historia de la humanidad, ¿no? No sé si comenzando por ahí, sabemos de que más o menos estuvo valorizado en como 640 millones, ¿no? de dólares o algo por el estilo, ¿no? Y hablo esto de la comparación, o sea, versus el rescate, ¿no? ¿Qué tan importante es que nos hayan realmente robado la memoria que tiene el peruano, ¿no? Porque yo no necesito que, o sea, para mí Nicomedes Santa Cruz, por ejemplo, es alguien que prácticamente dio su vida por el Perú también, ¿no? Arguedas, como tú dices, Basadre, ¿no? Elena Iscue, por ejemplo, a quien nadie conoce, ¿no? El mismo Eyelson, no sé, o sea, por ejemplo... O Julio Cetello. Julio Cetello, por ejemplo, Julio Cetello es un personaje espectacular y es increíble que nosotros no tengamos esas figuras. O sea, ¿qué sería de nuestra visión del pasado prehispánico sin los estudios y los descubrimientos de Tello, ¿no? O sea, hay una arqueología antes y después de Tello en el Perú. O sea, ¿cuánto le debemos a Tello lo que todavía seguimos estudiando en la escuela, ¿no? Ahí tenemos, ahí es importante recalcar esas figuras para que los peruanos vean que se puede ser héroe no necesariamente en un campo de batalla, claro, en una guerra, ¿no? O sea, se puede ser héroe de muchas formas. ¿Tú qué héroes ves? ¿Cómo se debe, por ejemplo, pedagógicamente a los niños relacionarlos con este tipo de héroes no bélicos, no de campos de batalla?
Claro, a mí me parecen importantísimos porque los héroes bélicos son importantes y tienen su mérito, pero también hay héroes en el campo de la cultura, de la política. Tú mencionaste a los próceres, por ejemplo, de la independencia, ¿no? Y en el campo de la cultura, Arguedas, por ejemplo, es también un personaje que significó tanto para reconocer, ¿no?, la diversidad cultural que existe en nuestro país, valorarla, El indigenismo. ¿no? Sí, las diversas manifestaciones del indigenismo artísticas, ¿no?, pictóricas. Entonces hay personajes que nos han hecho ver nuestro país de otra manera, revalorarlo de otra manera. Julio Cetello con el pasado prehispánico. Claro, ¿no? o sea, ¿qué sería de la literatura peruana si no empezáramos con Garcilaso, y luego, lógicamente, Arguedas, Ciro Alegría, Mario Vargas Llosa? O sea, es el canon, pues, de la literatura, ¿no? No, y hay cientos, o sea, así como... Vallejo. Por supuesto, Vallejo, Ricardo Palma también, o sea, la verdad es que eso es lo que a mí me sorprende, que mientras yo más me meto dentro de mi país, ¿no?, es cuando más admiro a los personajes que realmente se han dado su vida realmente sin necesidad de haber ido a una guerra. Realmente a veces ser peruano es luchar contra sí mismo, ¿no? Porque la verdad Entonces, acá... pero de alguna manera entonces todo el que destaca, el que tiene una convicción y la mantiene, es un poco héroe. Por supuesto, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, siempre hacer patria del Perú después de la guerra con Chile ha sido algo heroico. Ahora, por ejemplo, tenemos estos héroes, Daniel Alcides Carrión, por la medicina, y hay uno, por ejemplo, que muchas veces nos olvidamos, que es Carlos Monge, ¿no?, que hizo todo el estudio sobre el mal de altura, con los escasos recursos que hay aquí para la investigación. Sus estudios son de primera a nivel científico. Es decir, tenemos gente que frente a la adversidad, ¿no?, porque yo creo que también ese es el mensaje, que frente a la adversidad se convierten en personajes, pues, extraordinarios. Claro, eso es precisamente, eso es lo que es admirable, ¿no? Que han habido personas sin necesidad, pues, de tener los recursos, ¿no? Y que sin embargo, no sé, es una lista gigante, ¿no? Martín Adán, nomás, la historia que tiene él es, o sea, la verdad podría servir de ejemplo para los valores que justamente hemos perdido, ¿no? O sea, escuchar los discos de Nicomedes Santa Cruz son realmente libros, o sea, de nuestra música afroperuana. Es increíble cómo en cada disco hay una ganas de educar, ¿no? Porque él lo que hace es contarte, por ejemplo, cómo funciona, pues, la cajita, las influencias de todo lo que es afroperuano. En Chabuca Granda, la narrativa de Chabuca Granda, uno va encontrando cómo en la historia de Perú hay un vínculo, ¿no? O sea, entre Julio Cetello, por ejemplo, o Ricardo Palma con Julio Cetello, ¿no? Te hablaba ahorita, se me acaba de ir esto de... Ahora, pero, por ejemplo, Tello. ¿Por qué hablar de Tello? Porque la gente debe darse cuenta que con estudio, con esfuerzo, con perseverancia, se puede destacar. O sea, Tello nace en Huarochirí y termina en Harvard, ¿no? O sea, es el primer peruano, junto con Pedro Zulem, ojo, que van a Harvard y estudian allí. Y luego hace, pues, una labor extraordinaria para la historia y para la arqueología. O sea, ahí los chicos, por ejemplo, tienen un modelo de persona, pues, dedicada al estudio, al trabajo, al esfuerzo. Es decir, es un camino sistemático. Es decir, no son héroes porque hubo un momento que los convirtió, ¿no? O sea, por ejemplo, si no hubiese habido la guerra con Chile, Francisco Bolognesi no saldría en los libros. Miguel Grau tampoco, con todo el respeto que se merecen, ¿no? O sea, digamos que si no hubiese estallado la guerra con Chile, a Miguel Grau lo conoceríamos porque hubo un diputado por Paita que se llamó Miguel Grau, y basta, ¿no? En cambio, en ellos, en este tipo de héroes del siglo XX, vemos, pues, una trayectoria, ¿no? No mueren en Angamos, no mueren en el Morro de Arica, pero dejan
una estela de obra. Hacen algo extraordinario. Quizás no es extraordinario como lanzarse del caballo, pero extraordinario es también revalorar, por ejemplo, el pasado prehispánico, ¿no? Y eso cambió también nuestra sociedad, cambió la forma en que enseñábamos la historia, cambió la forma como lo mirábamos, ¿no? Y se relaciona también a una búsqueda de un bien común, no personal, no es una satisfacción únicamente Exacto. personal, sino que están buscando el bienestar del conjunto, de la sociedad, del país. Claro, por ejemplo, Basadre decía mucho que el Perú era algo así como el país de los proyectos truncos, de que nada se concretaba, nada se completaba. Y él lo que quería demostrar es que los peruanos podíamos completar una obra. Y por ejemplo, la Historia de la República, que es una obra monumental, era la prueba de que podíamos hacer una obra de largo aliento, ¿no? Y no siempre quedarnos en el intento y demorarnos en el intento y que nada, o sea, todo en el Perú era pues como rupturas, ¿no? No había nada a largo plazo. Sí, pero me había quedado en la idea anterior, por ejemplo, Chabuca Granda, ¿no? En sus letras y su narrativa. O sea, si nosotros realmente investigáramos o supiéramos realmente cómo fue la vida de Chabuca Granda, o sea, basta escucharla, o sea, y los vínculos que ella tiene, por ejemplo, el fusil del poeta está hecha para Javier Herot, ¿no? Y tiene la otra canción, Puño de Oro, que está hecha para Mauro Mina. Y a eso se atan, todo lo que ella canta es sobre la historia que le precede, ¿no? O sea, todo está hecho para personajes de ese momento, además que Chabuca Granda venía pues de un contexto social donde había tenido que ser madre de familia, ama de casa, ¿no? Y es cuando tiene pues esta ruptura con lo familiar, que ella no se queda, y es a partir de eso que comienza a salir adelante. O sea, la historia, más allá de ella como personaje o que todo el mundo acá sabe pues la flor de la canela, no se remite ahí nomás, ¿no? O sea, si uno realmente investiga un poco más, se da cuenta de la grandeza de su personaje, ¿no? Y yo, la verdad, de esa forma me he llegado hasta enamorar. O sea, en el momento que yo descubro a Chabuca Granda, no podía dejar de pensar en ella y en cada letra que ella hace en sus canciones, porque sus canciones son narrativas, ¿no? Y bueno, y con eso, y con Chabuca Granda, además atrás tuyo, no sé si te has dado cuenta, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos.